Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, Katy, bienvenida Eliana, Nicolás, hola David, hola Jorge, bienvenidos a todos. Vamos a seguir estudiando el tema de los Mishpatim de Yahweh, ¿sí? O sea, las ordenanzas, como a veces es traducido. Hoy vamos a hablar específicamente del tema con el cual se comienza el capítulo 21, que es la esclavitud. Lo que nosotros vamos a ver en Shemot del 21 al 23 es a Yahweh ordenando la nueva sociedad de los hebreos, ¿sí? Él está organizando esas cosas, pero también tenemos que reconocer, y va a ser obvio cuando continuemos estudiando Shemot y también Vayikra, ¿sí? Que aún cuando hay muchas reglas y ordenanzas contenidas en estos pasajes, esto es apenas un amplio código legal, como el código de Hammurabi lo fue en su momento, como nuestro código legal también pretende serlo. En otras palabras, no todas las áreas de la vida están cubiertas en detalle en estas ordenanzas. Eso es imposible. El matrimonio, comercio, herencia, y cómo la propiedad es transferida, por ejemplo, ¿no es cierto? Por citar solamente algunos ejemplos, son asuntos apenas mencionados o no son mencionados en absoluto. Algunas cosas directamente ni se mencionan en las escrituras. Más bien, casi todas estas llamadas leyes, ¿sí? Eran ejemplos que tienden a mudar prácticas previas, ¿sí? Que los hebreos conocían, y establecer reglas para otras que ahora eran totalmente nuevos conceptos. Muchas cosas Yahweh las dio vuelta completamente, ¿sí? Pero no importando su propósito, las mismas siempre fueron extensiones de las primeras 10 leyes que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Todas las leyes surgen de esos 10 mandamientos, y por lo tanto decir que hoy ya no son válidas las leyes es completamente equivocado, porque son simplemente aplicaciones. Lo que estabas enseñando es la forma de razonar y pensar que debía ser realizada. Hola Aníbal, hola Mariel, bienvenidos. Entonces, aun cuando este capítulo comienza con una práctica que nosotros encontramos abominable en nuestros días, ¿no es cierto? Nos parece una explotación total, y eso es porque somos bastante ignorantes, como vamos a ver. Era obviamente permitida en la antigüedad, sí, es la esclavitud. Las leyes con respecto a la esclavitud aparecen en primer lugar en los Mishpatim, sí, hay dos razones generales para esto. Primero, ya que Israel recién había sido liberado de la esclavitud de Egipto, era adecuado que su código legal comenzara con leyes que regularan la esclavitud, justamente. Como hemos visto, estas leyes guardaban relación con la legalidad en sí del mismo Éxodo, ¿sí? Porque Faraón había violentado estas leyes. Entonces, esto era necesario restablecerlo. Pero en segundo lugar, tenemos el motivo más importante. Las leyes que regulan la esclavitud son las leyes de la misericordia, ¿sí? Porque son las leyes del jubileo, que es la ley del perdón, cosa que ya hemos estado estudiando. Por miles de años los creyentes han tratado de defender a Yahweh, diciendo que él solo reglamentó un hecho preexistente, ¿no es cierto? Porque muchos lo acusan de haber instaurado la esclavitud. Dicen cosas como que él solo mejoró las condiciones de los esclavos y otros argumentos similares, ¿no es cierto? Pero él no necesita que lo defendamos en primer lugar, ni tampoco que hablemos mentiras. La ignorancia acerca de su mente, su forma de pensar y sus leyes ha alejado al hombre de su creador. Nos ha sido piedra de tropiezo a tantos de nosotros, ¿no es cierto? Cuando debería ser defendido con los argumentos correctos en última instancia. Lo primero que Yahweh recuerda a los israelitas es justamente su reciente condición en Egipto. ¿Sí? Yo los saqué de Egipto, ustedes eran esclavos, ¿no es cierto? Entonces, muchos dirían que ya que él había salvado a los esclavos, ¿no? Podía simplemente eliminar esa práctica prohibiéndola, en la nueva ley que les estaba dando y eliminándola por completo. Sin embargo, la mayoría no comprende el asunto porque tenemos en la cabeza la esclavitud de los hombres, o sea, la práctica de la esclavitud de los hombres. La esclavitud humana es cruel y es malvada, sin duda alguna. Es una explotación del hombre por el hombre, algo que está terminantemente prohibido
¿sí? Y lleva pena de muerte en las escrituras. En el Edén, Yahweh le dio a Adán y a Jabá dominio sobre todos los animales y plantas de la tierra, ¿sí? Pero no sobre otros hombres. En ningún momento Yahweh le ha dado ese dominio a nadie, ¿sí? La esclavitud de los hombres impuestas a otros por violencia, por la fuerza, porque los secuestran, porque son botín de guerra, lo que sea, ¿sí? Es impuesta justamente por el hombre, es algo forzado, pero la esclavitud que mencionan las escrituras es el medio por el cual la gente paga sus deudas, y sus deudas son sus transgresiones, y eso ya lo hemos estado estudiando. Hola Mili, bienvenida. Entonces, de esta manera se ejerce perfecta justicia. Realmente Yahweh ejerce la perfecta justicia, ya que el que se endeuda por cualquier motivo, ¿sí? Tiene la oportunidad de pagar su deuda, puede ser una deuda o puede ser un robo, lo que sea, ¿no es cierto? Y el que roba tiene que resarcir a la víctima con varias veces el monto de lo robado, dependiendo de la situación, cosa que ya estudiamos. Pero en ambos casos existe un límite a la esclavitud, cosa que los hombres no tienen, ¿sí? Ya que una vez pagada la deuda, la persona debe ser liberada, y si no consiguiera pagarla, ¿sí? Es liberada al 7º año, de cualquier manera, y se acabó, ¿sí? Esta es la perfecta justicia, justicia que satisface a las víctimas y también edifica al transgresor. Entonces, finalmente tenemos el caso de los esclavos extranjeros, ¿sí? Que normalmente serían adquiridos a través del botín de guerra, como decimos, o porque el mismo extranjero se vendiera a sí mismo o a alguien de su familia, ¿no es cierto? En ambos casos, dado que eran extranjeros, podían ser tratados de acuerdo a sus leyes, ¿sí? Como ya lo hemos estudiado con respecto a la usura, que lo vimos en el capítulo 53 con respecto a la usura específicamente, ¿sí? Que se puede cobrar intereses al extranjero porque él está legislándose a sí mismo por las leyes de su gobierno, que sí permite la usura. Entonces, bueno, es así de simple. Vos podés cobrarle a él porque él está acostumbrado a eso y él ya lo tiene aceptado, ¿sí? Pero no podemos aplicar la usura a nuestros hermanos. De la misma manera, acá es exactamente lo mismo. No se puede tratar a los hermanos hebreos como si fueran esclavos extranjeros, exactamente. Los otros sí se los puede tratar de esa manera porque nuevamente su concepto es el de otros dioses. Pero si el extranjero se convertía por completo, o sea, no solo la circuncisión, ¿sí? Porque todos los extranjeros que fueran comprados como esclavos debían ser circuncidados inmediatamente, así que no solo la circuncisión, porque eso no alcanzaba para ser considerado ciudadano, sino justamente que la persona se convirtiera, deseara y comenzara a practicar y obedecer todas las leyes de Yahweh, ¿no es cierto? Una vez que hubiera terminado sus cosas, ¿no es cierto?, pasaba a ser ciudadano y ya no era más considerado extranjero y debía ser tratado según las leyes de los hebreos. La diferencia entre esclavo y jornalero además está en el tiempo entonces en que la persona vendía su trabajo, justamente, ¿no? El jornalero trabajaba por cosechas o tiempos mucho más reducidos. Pero tenemos otro asunto más a ser considerados como motivo por el cual Yahweh permitió la esclavitud. Y repito, y que quede claro una vez más, su esclavitud no es la del hombre, y esto lo vamos a ver enseguida. Y es el simple hecho de que la humanidad ya es esclava. Eso es algo que la mayoría no le cae la ficha directamente. La mayoría no lo entiende. Nos han acostumbrado a pensar que somos libres. Ahí está el problema. Todos hemos sido vendidos al pecado y al príncipe de este mundo. Todos somos esclavos. Antiguamente se acostumbraba a marcar de alguna forma a los esclavos y nosotros llevamos en nuestro interior la marca de nuestro dueño Hasatán, ¿no es cierto? Que es el pecado que hemos heredado. Esa es la marca que llevamos en nuestro interior. Gloria al Padre que Él nos compró por precio y también nos coloca su marca. ¿Su marca cuál es? El Ruach HaKodesh, evidentemente. Entonces tenemos dos marcas, pero una vence a la otra. En el momento de la resurrección, el viejo cuerpo será eliminado junto con la marca del
pecado también, ¿sí? Y nosotros recibiremos nuevo cuerpo únicamente con la marca de nuestro nuevo dueño. Ese no será un nuevo cuerpo aparentemente, ¿no es cierto? Sino que será el que vamos desarrollando, pero va a estar completamente limpio y separado del viejo cuerpo, ¿sí? Que también es en nuestro Padre, ¿no es cierto? Nuestro Padre es nuestro nuevo dueño, ¿sí? Hoy por adopción y mañana lo seremos justamente por resurrección en un tiempo de plenitud completa. Sin embargo, con el tiempo sabemos que los israelitas practicaron la esclavitud como todas las naciones. No se abstuvieron por el hecho de que hubieran sido esclavos ellos mismos, ¿sí? Y llegaron inclusive a impedir la liberación de sus esclavos y siervos. Entonces la practicaron mal y por eso pagaron duramente. Eso a pesar de que lo primero que Yahweh les dio fueron justamente las leyes del perdón, ¿sí? De cómo tratarse unos a otros. Lamentablemente, 3.500 años después, aún no hemos visto la realidad detrás de esas leyes, siquiera lo hemos comprendido, ¿sí? Ciertamente Yahweh no desea la esclavitud para nadie, pero trabajar para devolver lo robado o pagar deudas en las cuales incurre porque pecados que deben recibir su castigo, verdaderamente, porque si no es un viva la pepa todo, ¿sí? Eso lo sabemos, ¿sí? Porque la obediencia tiene como resultado las bendiciones y la prosperidad, y las transgresiones tienen como consecuencia la ruina y la pobreza. Entonces, es realmente una forma mucho más eficaz y saludable de tratar con los transgresores de la ley que encerrarlos en celdas improductivas, amargando sus vidas, exigiendo a las víctimas que además de haber sufrido pérdida, paguen con los costos del criminal, que es lo que nuestros sistemas nos exigen, ¿sí? Cosas que también ya estudiamos en el capítulo 54. Así que no necesitamos defender a Yahweh, ¿sí? Con nuestra patética falta de entendimiento, porque sus leyes son perfectas y justas, y él no instituyó la esclavitud, el que la instituyó fue el propio hombre. El hombre se vendió al pecado, de manera que quien instituyó la esclavitud fue el hombre. Y Yahweh no la puede abolir hasta que no se termine el tiempo en el cual se deben pagar todas las cosas. Así que lo que sí necesitamos es dejar de poner de lado las leyes perfectas y justas de Yahweh y reemplazarlas, ¿no es cierto? Que es lo que hemos estado haciendo, las hemos estado reemplazando por las pésimas leyes humanas, ¿sí? Que ya han demostrado su insuficiencia y su incapacidad, que no sirven para nada. Necesitamos volvernos a él con un corazón abierto para comprender su mente y que él coloque esa ley en nosotros para que sea parte de nuestra naturaleza. Hay dos secciones en la legislación sobre la esclavitud, una con respecto a los esclavos hombres y otra con respecto a las esclavas mujeres. En el orden que primero aparecen los esclavos hombres y después las mujeres, pero como vamos a extendernos mucho en las primeras partes, que son las leyes con los esclavos hombres, voy a tocar de manera muy corta y simple la parte de la esclavitud femenina. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no será liberada igual que los esclavos. Si ella resulta ser desagradable para su amo, quien la designó para sí mismo, él tiene que permitir que alguien la redima. No tendrá el derecho de vendérsela a extraños, ya que él la dejó. Y si él la designa para su hijo, la tratará como se acostumbra con las doncellas libres. Si él se casa con otra, no debe privar a la primera de su sustento, su ropa, ni sus deberes conyugales. Si él falla con estas tres cosas, ella saldrá libre sin pagar, dice Shemot 21 del 7 al 11. Estos pasuquín tratan con un hombre que vende a su hija como criada de la casa, pero con la idea de que si ella satisface al amo, él se va a casar con ella. Esa es la promesa, ¿sí? Ella no debe ser considerada entre la clase esclava, está un poco encima, aunque todavía no llega a un nivel de persona libre, ¿no es cierto? Durante su tiempo, el tiempo que esté como sirvienta, ella no puede ser considerada en el nivel más bajo, ¿sí? La primera cosa que nosotros tenemos que notar es que esto debió ser una cosa muy común, ¿sí? Para que fuese directa y específicamente mencionada por Yahweh en las escrituras, ¿no es cierto? Hola Johnny, hola Isha, bienvenidos. Entonces, esta muchacha puede llegar a convertirse en una concubina
de su amo. O sea, no es una esposa, sí, pero tiene un estatus similar al de una esposa. Nosotros ya conocemos el concubinato en las escrituras. La diferencia principal es que no iba a tener un ketubá, ¿no es cierto?, un contrato de matrimonio escrito, por lo tanto no había un compromiso legal de matrimonio y sin embargo era considerada de cualquier manera como concubina, ¿no es cierto? Le daba permiso para las relaciones sexuales y eso era completamente legal. Un hebreo no podía vender a su propia esposa, ¿sí? Pero sí podía vender a su sirviente, en ocasiones a una concubina. Pero Yahweh le dice que bajo ninguna circunstancia un amo puede vender a esta mujer a alguien fuera de la tribu de Israel, ¿sí? Y si él decide hacerla una concubina o una esposa, sin importar el caso de que la obtuvo a través de la compra, él no puede tratarla mal si se casa con otra. ¿Sí? No puede dejarla de lado. El castigo por hacer mal a esta mujer es que ella obtiene su libertad a cambio de nada, ¿sí? O sea, ella no debe pagar nada. Aun cuando no parece ser para nosotros, ¿no es cierto?, en nuestra cultura, lo que realmente está sucediendo, una cosa buena esta, ¿no es cierto? Lo que realmente está sucediendo aquí es que Yahweh está haciendo claro que la sociedad paternalista de Israel, típica de la civilización antigua, porque estamos hablando de otras costumbres, la mujer tiene derechos. ¿Sí? Ellas sí tienen valor delante de Elohim y ellas deben ser tratadas justamente y con consideración entre su pueblo separado. Este tipo de privilegios no estaban contemplados en ninguno de los otros códigos en los cuales bastaba que un hombre dijera que repudiaba, repitiera 3 veces la frase yo la repudio a una esposa para que ella fuera disuelto el matrimonio. Por lo tanto vemos que no había respeto por la mujer en línea general. Yahweh establece una cosa diferente. Ahora sí vamos a entrar en la parte de los esclavos varones. Cuando adquieras un esclavo hebreo te servirá 6 años, al 7º año se irá libre sin pagar. Si vino soltero, saldrá soltero. Si tenía una esposa, su esposa saldrá con él. Si su amo le dio una esposa y ella le ha dado hijos, la esposa y los hijos pertenecerán al amo y él saldrá solo, dice también en este capítulo de Shemot. Entonces, como vimos, un esclavo es propiedad de otra persona. Y en este sentido los hijos de Israel ya no podían ser esclavos sino siervos, ya que en el caso de llegar a ser vendidos no sería para siempre, sino solo hasta el año Shemitah, ¿no es cierto? El 7º año, sabemos que se llama de esa manera. Entonces tenían el derecho de obtener vivienda, ropa, comida y lo necesario para su vida personal, pero nada más a cambio de un servicio horario prácticamente completo, ¿no es cierto? Pero en el 7º año, no solo su amo debía concederle la libertad, sino que estaba obligado a proporcionarle provisiones provenientes del ganado, de la era y del lagar, a fin de que pudiera comenzar de nuevo su vida. Si un hermano hebreo, sea hombre o mujer, se vende a ti, te servirá 6 años y al 7º año debes dejarlo en libertad. Cuando lo libertes, no lo dejes ir con las manos vacías, súplelo liberalmente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar, con lo que te haya bendecido Yahweh tu Elohim. Ten en cuenta que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim y Yahweh tu Elohim te redimió. Por eso te ordeno hoy este mandamiento, dicen Devarim 15. Y el punto que siempre he resaltado es: ten en cuenta que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim. No te olvides nunca que estuviste en esa posición y que cómo fuiste tratado. O sea, no termines como el siervo malvado que terminó estrangulando al otro que le debía poco dinero, ¿no es cierto? Eso es lo que Yahweh pide que tengamos siempre en mente. Si yo te perdoné mucho, ¿no es cierto?, tú tienes que perdonar mucho más a todos tus hermanos, evidentemente, y sin embargo todos olvidamos normalmente ese consejo que él nos da. Hola Blanca, bienvenida. Entonces, la idea era que los israelitas tenían que sentirse identificados, evidentemente, con la situación de sus siervos, no solo para nunca tratarlos como ellos habían sido maltratados y explotados, sino como de costumbre las leyes divinas, para aprender a dar el paso más allá, ¿no es cierto? Que es la cosa que tiene que ir más allá de no tratar mal, sino perdonar la deuda del hermano si la situación lo permitía. Como ya hemos estudiado, la esclavitud es el justo castigo para ciertas
ciertas transgresiones y cualquier víctima tiene el derecho legal de aplicarla. Y a veces hasta es necesario e inclusive beneficioso, ¿no es cierto? Ya que la misma tiene una función edificadora, como sabemos, ¿sí? Mucho más que castigadora. No es desde el punto de vista de Yahweh, no es para castigar, sino para edificar a la persona y que aprenda y comprenda. Sin embargo, lo que Yahweh quería que aprendieran era a perdonar las deudas unos de otros, cosa que la dureza de nuestros corazones ha impedido hasta en nuestros tiempos, en los que Yahshua ya dio la revelación acerca de este asunto, ¿sí? Siendo que ellos ya habían sufrido una esclavitud peor, ellos sabían perfectamente lo que era eso. Entonces será diferente la situación de los siervos adquiridos de las otras naciones, ¿sí? Especialmente de los sobrevivientes de las naciones que no fueron exterminadas durante la conquista. Ellos no podían ser liberados ni siquiera en el año Shemitah, ¿no es cierto? Ni en el año de jubileo, ni nada. En este sentido se podía hablar de esclavitud realmente como la que el mundo ha desarrollado, ¿sí? Porque fueron propiedad de sus dueños, igual que un objeto que un animal, ¿no es cierto? De la misma manera, el esclavo comprado del paganismo tenía que ser circuncidado inmediatamente. A través de las generaciones, a todo varón entre ustedes lo circuncidarán a la edad de 8 días. En cuanto al esclavo nacido en la familia y al comprado de un extraño, deben circuncidarse el nacido en la familia y el comprado por igual. Así estará mi alianza marcada en su carne como un convenio perpetuo, dice Bereshit 17. Shemot 12 dice, pero cualquier esclavo que un hombre haya comprado puede comer de ella, está hablando de Pesaj, ¿sí? Una vez que se circuncide. Ningún extranjero comerá de las donaciones sagradas, ningún criado o jornalero de un sacerdote comerá de las donaciones sagradas, pero una persona que sea propiedad del sacerdote por compra puede comer de ellas y los que le nazcan en su casa podrán comer de su alimento. Por supuesto, evidentemente tiene que haber cumplido con el precepto de haber sido circuncidado, ¿no? Una cosa que ya había sido mencionada antes. Aunque vemos que no era libertado el 6º año. Los esclavos y las esclavas que puedas tener serán de las naciones alrededor de ustedes. De ellos pueden adquirir esclavos y esclavas. También pueden comprarlos de entre los hijos de extranjeros residentes entre ustedes o de entre sus familias que están entre ustedes, de los que engendraron en el país de ustedes. Estos vendrán a ser propiedad de ustedes. Ustedes pueden conservarlos como propiedad para sus hijos después de ustedes. O sea que, como se ve, no hay un fin, ¿sí? Para que los hereden como propiedad perpetua. A esos los podrán tratar como esclavos. Pero en cuanto a sus parientes israelitas, ninguno gobernará con dureza sobre el otro. Si el siervo no deseaba ser libre en el año de remisión, era marcado en el lóbulo de su oreja, así con una señal, y así serviría en la casa de su amo hasta el año del jubileo, que caía cada 50 años, como ya hemos estudiado. De esta manera, un siervo hebreo nunca llegaba a ser propiedad absoluta de otra persona. Como siervo no tenía la responsabilidad de su propio sostén económico, y para algunas personas será preferible esta situación antes que tener que buscarse la vida. A veces inclusive había buena relación y la persona decidía verdaderamente continuar con ese tipo de vida. Sí, si la persona, por ejemplo, hubiera vendido su tierra para pagar la deuda y aún no fuera liberada, porque la tierra, al contrario del esclavo vendido, tenía su propio ciclo que era determinado en base a la deuda, ¿sí? Porque era alquilada por un tiempo determinado y que podía ser más de 7 años si fuera necesario, por lo que el esclavo que era libertado en el año Shemitah no tenía tierra a veces donde poder ir, ¿no es cierto? Porque su tierra todavía no había sido liberada. Entonces optaba, por ejemplo, en esa situación por permanecer más tiempo, pero también porque era una situación cómoda dentro de todo, ¿no es cierto? Y sin embargo tenemos que, evidentemente, tiene que haber estado sintiéndose bien con la persona porque dice que lo ama a su amo, de manera que la situación debía ser buena. De este texto aprendemos que si un hombre tiene la oreja perforada es una señal de esclavitud, ¿sí? La única manera para que un hombre hebreo pueda ser vendido como siervo es si ha robado algo y no tiene con qué pagar para restituir su robo, ¿sí? Entonces el tribunal, el Beit Din, ¿sí? Tiene la obligación de venderlo como siervo por el valor del robo. Él tiene que hacer restitución. Si no tiene los medios, será vendido por su robo, dice Shemot 22. Y este mishpat no aplica a las mujeres.
según ha sido el entendimiento de los hombres siempre, ¿sí? Nunca se ha aplicado, por lo menos. Si vino soltero, saldrá soltero. Si tenía una esposa, su esposa saldrá con él. Esta parte se refiere a una mujer hebrea. El esclavo era hebreo y ya tenía una esposa hebrea. Entonces, la familia normalmente acompañaba al deudor en su castigo, ¿no es cierto? Ya que normalmente la tierra también era vendida, justamente, que estamos diciendo que era alquiler, ¿no es cierto? Para pagar la deuda. Y eso lo dejaba desamparado, ¿sí? También a la familia. Entonces, el amo se tenía que hacer responsable también por sostener a la esposa y a los hijos durante el tiempo de la servidumbre. Así que tenía que hacer todos los cálculos, ¿no es cierto? Cuando hiciera su oferta al Beit Din. Si su amo le dio una esposa y ella le ha dado hijos, la esposa y los hijos pertenecerán al amo y él saldrá solo. Aquí algunos dicen que se refiere a una mujer no hebrea, ¿sí? Que el amo le entrega con el fin de obtener esclavos que se queden con él después de la liberación del siervo hebreo. Este tipo de procreación era bastante común en las épocas antiguas. Shalom, David. Otros, sin embargo, argumentan que si al convertirse en esclavo, su siervo, ¿no es cierto? El hombre era soltero o viudo, y si su amo le daba una esclava como esposa, por hacer esto el amo no perdía la esclava, que era su propiedad. Evidentemente, no estaba haciendo nada. En este caso, el esclavo sería dejado en libertad solo, y los hijos nacidos a un esclavo casado debían ser propiedad del amo y debían permanecer como miembros de su casa. Pero si el esclavo declara, yo quiero a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, no quiero salir libre, continúa Shemot, dice, aquí tenemos un caso, porque las opiniones entre los creyentes y los judíos difieren radicalmente. Todos los judíos argumentan contra la decisión de este siervo, así diciendo que el pueblo hebreo fue sacado de Egipto para ser libre, por lo tanto esa decisión va en contra de la perfecta voluntad del Eterno. O sea, ya los revuelta, ¿no es cierto? Los deja revoltados el hecho de que alguien eligiera permanecer por sí mismo voluntariamente como esclavo, ¿sí? Por ese motivo, dicen, era marcado en la oreja. El pueblo judío en verdad nunca comprendió que ellos eran esclavos y fueron comprados como esclavos para llegar a ser libres, ¿sí? De la misma manera que estamos nosotros en este momento, porque el cristianismo no es que lo haya comprendido mucho más, ¿sí? Pero esa libertad es promesa a futuro, mucho más en el caso antiguo, ¿no es cierto?, de los hebreos, porque para ejecutarlas debían nacer de nuevo a través de Yahshua HaMashiach. Evidentemente Yahshua no había llegado en aquella época. Aún hoy no lo ven y se consideran libres a sí mismos, y esa postura de libertad fue también la causa que los llevó a apartarse de Yahweh y buscar sus propios caminos, como aún hoy sucede, guardando sus misbot, sus mispatín, ¿no es cierto?, pero solo de forma externa, y cuando lo hacen, porque muchas veces los reemplazan directamente por cosas que ellos mismos se imponen. Puesto que la esclavitud hebrea era suave y benévola, como podemos estar viendo, ¿no es cierto?, no era del todo extraño que el esclavo deseara realmente permanecer con su amo, porque llegaba a existir afecto, llegaba a ser considerado como un hijo, sobre todo si se había criado desde pequeño, ¿no es cierto? Eso lo vemos, por ejemplo, con el esclavo de Abraham, sin ir más lejos. Estuvo a punto de llegar a ser considerado el heredero, ¿sí? Entonces había amor en el medio. Y aún entre los paganos existen, digamos, conocemos todo este tipo de ejemplos. Dice en Vayikra, si tu pariente a tu cuidado continúa en estrechez y tiene que entregarse a ti, no lo sometas al trato de un esclavo. Permanecerá contigo como un obrero asalariado o ajustado. Te servirá solamente hasta el año del jubileo. No gobernarás sobre él con dureza y respetarás a tu Elohim. Sin embargo, aún así eran considerados una posesión o una adquisición monetaria, porque había realmente una inversión financiera. Cuando alguien golpea a su esclavo o a su esclava con una vara y éste muera en el momento, debe ser vengado. Pero si sobrevive un día o dos, no debe ser vengado, ya que es una inversión monetaria del otro. Aquí el punto es que si el propietario daba muerte al esclavo a golpes, era un asesino.
¿sí? Pero si el esclavo sobrevivía algunos días, eso demostraba que el amo no había tenido la intención de matarlo, ¿sí? Y la pérdida de su inversión monetaria, la pérdida que él tenía al haber matado a su objeto que había comprado, digamos, era su propio castigo. La ley también indica ciertas diferencias entre los libres y los esclavos. Cuando alguien le golpee el ojo a su esclavo o siervo y se lo destruya, lo dejará libre a cambio de su ojo. Si le tumba un diente a su esclavo o esclava, lo dejará ir libre a cambio de su diente. Esto le otorgaba la libertad directamente, ¿no es cierto? Si el amo se excedía en castigar a un amo y le dañaba en forma permanente alguna parte de su cuerpo, porque acá se dan dos ejemplos, eso era la causa justamente de cancelar la deuda. Con eso quedaba cerrado el asunto, ¿no es cierto? Eso ayudaba a que el amo lo pensara dos veces antes de aplicar castigos duros, ¿no es cierto? Ya que podía perder el derecho como comprador, podía perder su inversión monetaria. Así que esta ley protegía a los esclavos de la excesiva dureza de los amos. Y en cuanto a las diferencias, ¿sí?, entre los libres y los esclavos, que leí mal, pero si el buey embiste a un esclavo o a una esclava, le pagará 30 shekels de plata al amo y apedrearán al buey, dice. O sea, esta es una diferencia. Aquí puede parecer que la ley parezca ser injusta, ¿no? Porque los pasuquín anteriores mencionan que el buey debía ser apedreado, ¿sí? Embestía cualquiera, y ese era el castigo del dueño del buey. Sí, porque, pero si él sabía de antemano que el buey era corneador y no lo había atado, bueno, en ese caso él también debía ser apedreado junto con el animal. Pero esta diferencia no aplicaba cuando el muerto era un esclavo. Y ahí puede parecer que hay una excepción, ¿no es cierto? El buey no necesitaba ser muerto, en el caso de un esclavo, ni el dueño, sino que debía pagar 30 shekels de plata, que es el valor base de un esclavo en del mercado, ¿no es cierto? En el mercado, ese es el precio, ese era el precio, y se lo debía pagar al dueño del esclavo muerto porque la pérdida monetaria había sido de él, ¿sí? En esa algo comprendamos que la diferencia entre un libre y un esclavo es la misma que hay entre un pecador y un salvo. Necesitamos ver esta diferencia entre el ámbito material y la visión espiritual que tenemos que tener de todas estas cosas. La justicia no puede ser aplicada a ambos de la misma forma. ¿Cómo no lo será en el juicio final? Y cómo no lo es ni siquiera en nuestras leyes, porque una persona que es reincidente se la trata de otra forma, ¿no es cierto? Entonces, por este motivo es importante ponernos a cuentas con Yahweh en el día que se llama hoy y no dejar las cosas para después. El amor aún podía ser entonces que las condiciones de la servidumbre parecieran preferibles a la libertad, ¿no es cierto? Como dijimos, los vínculos entonces se estrechaban y pueden amarrar, pueden atar más estrechamente justamente que cualquier otra relación, cualquier otro vínculo, ¿sí? Pero no aprisiona ni encadena, por eso se hace voluntariamente. Dice, su amo lo llevará delante de Elohim, lo traerá a la puerta o al poste de la puerta y su amo le agujereará la oreja con un punzón y quedará como esclavo suyo toda la vida. La palabra Elohim en este contexto implica las autoridades competentes, ¿sí? Que podían ser los jueces, ancianos o sacerdotes, todos ellos siendo representantes de Elohim porque eran los que aplicaban la ley al pueblo. Así que presentar un caso a ellos equivalía a presentarlo delante del trono mismo. La expresión para siempre, en hebreo leolam, ¿no es cierto?, significa en este caso hasta el año del jubileo, reforzando una vez más que no siempre implica un concepto de eternidad, ¿no es cierto?, o perpetuidad. Horadar la oreja junto al poste, uniéndola de esta manera físicamente a la casa, por así decirlo, lo convertía en un residente estable del hogar y lo marcaba como tal, ¿no es cierto?, mientras viviera. Acá podemos ver la mejor comprensión que el cristianismo tiene de algunas cosas. La oreja perforada testificaba de un corazón perforado, de un corazón circuncidado. Si el signo de la esclavitud se convertía de esta manera en la insignia del amor, porque él lo estaba haciendo por amor a su amo, dice. Y ese fue el caso de nuestro Adón como el siervo sufriente. Pero Yahweh escogió quebrantarlo por padecimiento, para que si se puso como ofrenda por la culpa, pudiera ver
poseer descendencia y tener una vida larga, y que por su medio prosperara el propósito de Yahweh. Desde su angustia lo verá, lo disfrutará a plenitud por su devoción. Mi siervo justo justifica a muchos, es el castigo de ellos el que él lleva. Por tanto, yo le daré los muchos como su porción, recibirá las multitudes como su despojo, porque él se expuso a la muerte y fue contado entre los pecadores, mientras que él llevaba el pecado de los muchos e hizo intercesión por los pecadores. Dice Yesaya en el capítulo 53. Shalom Magnolia, bienvenida. El Ruach, el espíritu del primer Mishpatim, para ver cuál es lo que está espiritualmente por detrás de estas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué espíritu está moviendo a este primer Mishpatim, ¿no es cierto? Esta primera ordenanza que es justamente de la esclavitud. Una de las mejores maneras de entender las escrituras es intentar tocar el espíritu de la porción de la palabra que estemos estudiando. Si podemos preguntarnos, ¿cuál es el espíritu de esta ordenanza que tenemos acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es la parte espiritual que está siendo manifestada aquí? Es correcto decir que es el amor y también que es la obediencia, ¿sí? No obstante, hay otra cosa involucrada, un prerequisito del amor y también de la obediencia. ¿Cómo podemos amar y ser obedientes? Encontramos en la respuesta en Filipiyim. Ahí Shaul nos dice que Yahshua se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Primero entonces Yahshua se vació a sí mismo y luego se humilló. En Filipiyim 12 nos presenta a Mashiach como nuestro modelo. Como modelo para los creyentes, él es ejemplo de una vida humana adecuada. Este modelo no representa a alguien de prestigio en la sociedad, como la mayoría le gustaría, ¿no es cierto? Por el contrario, es el modelo de un esclavo. Así que nosotros debemos hacernos esclavos. Mashiach era igual a Elohim y tenía el grado más elevado en el universo, sí, solamente después de Elohim, pero él se hizo una persona del nivel más bajo en la sociedad, el más bajo de todos los niveles, ¿sí? Aquel que era igual a Elohim no solo se hizo hombre, sino que llegó a ser un esclavo. No era un hombre, un rey, no, un esclavo, porque tenía que ser igual a nosotros en todo. ¿Por qué? Porque la humanidad es esclava. Y ese es el punto que hay que comprender. No importa si el rey es rey, ¿no es cierto? De cualquier manera, es esclavo. En esto, entonces, Mashiach se vació y se humilló. Los que deseamos seguir este modelo, también tenemos que vaciarnos y humillarnos. Guardar los mishpatim de la ley tiene mucho que ver con el hecho de tomar la forma de esclavo. No existe ni una sola nación donde toda la gente esté dispuesta a guardar la ley. Esa es la realidad. Por el contrario, muchos intentan escaparse de la ley e incluso contratan abogados para ayudarles con este asunto, ¿no es cierto? Ya que la gente no está dispuesta a guardar las leyes. Cuando Elohim dio los 10 mitzvot, él se dirigió a la gente que lo ama, ¿sí? Y dijo que mostraría misericordia a aquellos que lo aman, ¿sí? En el capítulo 20. Esto indica que no podemos guardar los mandamientos de Yahweh a menos que lo amemos, porque si no, él no nos guardará y nosotros no guardaremos nada tampoco, ¿sí? Del mismo modo, existe un requisito para guardar todos los mishpatim detallados en la ley, estar dispuesto a ser un esclavo. El único que puede cumplir todos los mishpatim de la ley es aquel que está dispuesto a ser un esclavo. Que se entienda bien claro. Un esclavo no insiste en sus derechos. Él solo sabe servir y sacrificarse. No se preocupa por sus propios intereses. Un esclavo siempre debe preocuparse por los demás. El espíritu del esclavo, ¿sí? Es justamente el espíritu de estos mishpatim que tenemos aquí presentados, ¿no es cierto? Los que intentan guardarlos mishpatim, las ordenanzas descritas en estos capítulos, primero tenemos que convertirnos en esclavos. Este principio se aplica también a nuestro vivir como creyentes hoy en día. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse unos a otros por medio del amor, porque toda la Torá se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo es la cosa? A ver, fuimos llamados a libertad y tenemos que estar sirviendo. ¿Esa es la cosa? Pues parece que sí, parece que esa es la cosa.
Aquí Saúl afirma entonces que fuimos llamados a la libertad, pero que tenemos que servirnos unos a otros como esclavos en amor. Si deseamos ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, lo que sea, debemos ser esclavos, ¿sí? Esto significa que un padre debe ser esclavo para sus hijos, no obedecerlo ciegamente tampoco, porque también es su cabeza, pero sí tiene que ser un esclavo en cuanto a que ellos tienen que ocupar en su vida el lugar de primacía en cuanto a que él debe darles el sustento, ocuparse de su educación y todo dentro de las reglas de Yahweh, ¿sí? Solamente así puede ser un buen padre. Ser un esclavo consiste entonces en tener el espíritu de sacrificio. Un esclavo es aquel que no se aferra a sus propios derechos, sino que está siempre dispuesto a servir a los demás, sacrificarse a sí mismo por el bien de ellos. Eso lo sabe muy bien una madre, ¿no es cierto? Por ejemplo, la razón por la cual la gente se enfrenta unos a otros es que cada uno se preocupa con sus propios intereses y derechos. Ahí está la diferencia, cuando nos ocupamos por lo propio o cuando nos sacrificamos por los demás. ¿Cuántos padres, cuántas madres nos sacrifican a veces en dejar la comida, si son pobres, para los más pequeños en vez de comerla ellos mismos, ¿sí? ¿Cuán diferente sería la situación si todos los hombres llegaran a ser esclavos que se sacrifican y sirven y nos servimos unos a otros en lugar de pelear por los propios intereses, por los propios derechos? Esto es lo que significa es mejor dar que recibir, literalmente. Entonces el espíritu que guarda, que cumple todas estas ordenanzas es un espíritu de servicio y de sacrificio. Quien no tiene esta clase de ruach no puede guardar los mishpatim. Simplemente, ¿por qué? Porque esta persona no tiene amor, y el primer requisito es amar a Yahweh y al prójimo como a nosotros mismos. Todavía tal vez puede guardar la apariencia externa, obviamente, sí, pero nunca va a comprender siquiera el espíritu de la ley, no lo va a comprender, y por eso va a terminar siendo normalmente legalista. Y se puede ser legalista en cualquiera de las dos religiones, no solo los judíos son legalistas, sino muchos cristianos también lo son, sí, pero cualquiera dispuesto a vaciarse a sí mismo, a humillarse, a rebajarse, a sacrificar sus derechos y a servir a los demás, vivirá por y para los demás y no para sí mismo. Y esto le da gloria a Yahweh. Y Yeshua y también Shaul recalcaron que guardar la ley es un asunto de amor, no es un asunto de obediencia en sí. Si no hay amor detrás de esa obediencia, no puede haber simplemente esa función, ¿no es cierto?, aplicada. Cuando le preguntan a Yahshua cuál era el principal mandamiento, él respondió: amarás a Elohim, a Yahweh tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y Shaul dice: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque, y sigue más adelante, el cumplimiento de la ley es el amor. Esto está en el capítulo 13 de Romaní. En Galutia 5 él también declara: toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si toda la ley se cumple ahí, evidentemente es el requisito básico sobre el cual debe estar apoyado todo lo que hagamos por guardar la ley. Si dentro de guardar la ley Yahweh tiene que decirnos cosas como sacrificio no quiero, quiero misericordia, evidentemente estamos equivocadísimos en lo que estamos haciendo. Tal vez estemos guardando la forma externa, pero no estamos guardando la interna, que es la que a él le interesa que desarrollemos. Entonces, ¿cómo podemos amar a los demás si mantenemos nuestro rango y si peleamos por nuestros derechos e intereses? Cosas que nos ha enseñado este sistema, esta sociedad, ¿no es cierto? Hacer esto muestra que nos amamos solamente a nosotros mismos. Si no me interesa nada y solamente estoy peleando por mis derechos, creo que están haciendo todos por ahí, y sobre todo en estos últimos tiempos, ¿sí? Entonces no me importa nada de los demás, solamente estoy recalcando mi posición. Entonces, en lugar de guardar los mishpatim de la ley, evidentemente los vamos a quebrantar, básicamente. Para guardar los mishpatim debemos vaciarnos a nosotros mismos, humillarnos, tomar la posición más baja y considerar que no somos nada. Después de eso todavía tenemos que cargar nuestro madero y seguir a Mashiach. Entonces tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestra posición, nuestros derechos, nuestros intereses, nuestro bienestar, la posibilidad que podemos llegar a tener de estar bien o de, qué sé yo, cualquier cosa, y sacrificarnos por
por completo. Eso es ser un esclavo, una persona que no reconoce otra cosa que servir a los demás y sacrificarse por ellos. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás, dice Shaul en Filipinim. Si discernimos el espíritu detrás de todos los mishpatim de Shemot del 21 al 23, vamos a entender la razón por la cual al principio de estos capítulos se recalca la esclavitud como primera cosa, ¿sí? Ciertamente los mishpatim de Elohim son totalmente distintos de las leyes del hombre, no tienen nada que ver. Y solamente si se les da una visión superficial podemos llegar a hablar mal de ellos. A todo lo contrario, es la ley humana la que no es buena. En la ley humana no hay lugar para la humildad ni para el amor. No hay lugar para eso, pero el requisito para cumplir los mishpatim de Yahweh es vaciarse, humillarse, no reclamar nada para sí mismo y sacrificarse para servir a los demás. Todas cosas que hizo nuestro Adón en primer lugar. La circuncisión de la oreja. Sí, muchos instructores bíblicos han mencionado que el esclavo del capítulo 21 tipifica a Mashiach, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo, ¿sí? En estos pasuquín el esclavo tipifica realmente a Mashiach también. El Adón Yahshua vivió en la tierra como un esclavo. En el nivel de vida más humilde, Elohim cumplió el requisito de la primera ordenanza de la ley acerca de nuestra relación con los demás, y aquí vemos cómo él cumplió todo, absolutamente. Entonces, según Shemot 21, un esclavo que amaba a su amo y deseaba permanecer a su servicio, era llevado al poste y su oreja era ahora dada con una lesna. Esto lo acabamos de ver. Entonces, esto indica que el oído de un esclavo debía estar abierto para oír la voz de su amo, pero hay más que esto simplemente. En las escrituras, la circuncisión significa al menos tres cosas que están interrelacionadas, que están todas relacionadas entre sí. En primer lugar, es una señal de muerte y resurrección, porque implica una castración, ¿sí? Siempre todo lo que sea cortar la carne es un tipo de castración. Un hombre que ha sido castrado no puede tener hijos porque su órgano de generación está permanentemente muerto. La circuncisión simbólicamente castra al hombre, no iba a dejar a la gente castrada para que no tuviera descendencia, ¿sí? Entonces deja esa habilidad reproductiva viva. Entonces la circuncisión es una señal de nueva vida a través de la muerte, una señal de renacimiento literalmente. El primer hijo de Abraham, Ismael, fue concebido antes que Abraham fuese circuncidado y fue un hijo de la carne. Pero Yitzhak fue concebido inmediatamente después que Abraham fue circuncidado y este fue un hijo del Ruach. Interesantemente, aquellos que rehúsen la circuncisión serán cortados, dice Bereshit 17, aunque la castración literal no es lo que se tiene aquí en mente, evidentemente. El cortar a una persona del pacto era lo mismo que cortarlo de la simiente del Salvador de la promesa. Esto ya lo hemos estudiado también. Y de él tenía que venir la salvación. De este modo, la misma palabra para circuncidar también se puede usar para cortar, como aparece en varios pasuquín, ¿no es cierto? A veces se usa la misma palabra. Particularmente gráfico es el Mizmor 58, que usa la palabra circuncidar para referirse a flechas cuyas cabezas le han sido cortadas los extremos, ¿no es cierto? Y ahí es obvio el paralelo con la castración. En segundo lugar, la circuncisión significa la remoción del vestuario vergonzoso, ¿sí? E implica que el hombre está desnudo delante de Elohim, ¿no es cierto? Ahora está verdaderamente vestido. Vamos de regreso, ¿no es cierto?, a Bereshit 3, y descubrimos que Adán y Jabá en pecado tuvieron un sentido de vergüenza, ¿no es cierto? Ese sentido de vergüenza estaba localizado en sus partes privadas, específicamente porque fueron lo que ellos se cubrieron, hicieron delantales de hoja, no hicieron otra cosa. Pero Elohim se los quitó y los vistió nuevamente, él mismo, ¿no es cierto?, como sabemos. El prepucio es una especie de delantal, por así decir, una cubierta, y su remoción es una remoción de vergüenza. Y Yahweh le dijo a Yahoshua: hoy les he quitado a ustedes de encima el oprobio de Mitzrayim. Esto está en el capítulo 5, después de que ellos entraron en la tierra prometida. Sí, ellos fueron circuncidados y al día siguiente pudieron celebrar Pesaj.
Los hombres tienen que descubrir su desnudez delante de Elohim, confesando su pecado y su vergüenza antes de que puedan ser vestidos de justicia. Como dice Zacarías en el capítulo 3, ahora bien, Yahoshua está hablando del sacerdote, estaba vestido de ropa sucia cuando se puso delante del mensajero. Este habló y les dijo a sus asistentes, quítenle la ropa sucia, y le dijo, mira, he quitado de ti tu culpa y te vestirán con vestiduras. Eso quiere decir con vestiduras limpias, puras. En tercer lugar, la circuncisión significa la remoción de una obstrucción, de un obstáculo, literalmente, algo que está impidiendo algo, ¿no es cierto? Podemos comparar esto con el bautismo, ¿no es cierto? Que simbólicamente ahoga al hombre, regresándolo a las aguas originales de la tierra, ¿no es cierto? Que es la tumba, pero en realidad no lo mata, evidentemente. Son los enemigos de Elohim los que son ahogados en el diluvio y también en el mar de juncos, mientras que el hombre vuelve a salir de las aguas, o sea, renace, es una resurrección con una nueva vida, ahora limpia de todo lo que quedó muerta en el agua. El ahogamiento, o sea, la muerte de Yahshua HaMashiach y su resurrección son aplicadas a los creyentes por el bautismo, ¿no es cierto? Y los creyentes no son salvados por sus propias muertes, sus propias resurrecciones, sino por la aplicación de la muerte y la resurrección de Mashiach a nosotros. Esta aplicación hace que los creyentes también pasen por la resurrección, pero la salvación yace no en la experiencia que ellos están teniendo, no es por ellos, sino en la aplicación de la experiencia de Mashiach a ellos, ¿sí? Esto es un equivalente a la imposición de manos sobre el animal de sacrificio para traspasarle los pecados. Como podemos ver, no es una cosa que sea real, no hay un traspaso literal físico, y sin embargo es simbólico porque en el nivel espiritual esas cosas suceden, ¿no es cierto? De manera similar, el renacimiento de Abraham no se debió a un poder de su propia circuncisión, no porque él se circuncidó, resucitó en ese momento, sino que debido a su circuncisión, la muerte de Mashiach le estaba siendo expresada y le estaba siendo guardada en promesa. En muchos lugares de las escrituras se aplica la palabra circuncisión a diferentes circunstancias, ¿sí? Un hombre que no puede hablar bien, por ejemplo, tiene los labios incircuncisos, ¿no es cierto? Y ese obstáculo necesita ser removido, como reclamó el propio Moshe, por ejemplo, que no se traduce correctamente, se le dice, te lo traducen como, por ejemplo, labios torpes o torpe de habla, y lo literal en las escrituras es labios incircuncisos. Es importante conocer los términos originales con que fue escrita la palabra. Cuando Abraham y Sarai, antes, ¿no es cierto?, descubren que no pueden tener hijos, es como si ambos estuvieran incircuncisos, literalmente. Una vez que Abraham ha sido circuncidado, el obstáculo de la carne, o sea, el prepucio, ha sido removido, pueden tener hijos. De repente y en ese momento hubo que esperar hasta la circuncisión. Una vez que Abraham es circuncidado, él es capaz de circuncidar a Sará, ¿sí? Por así decir, porque la mujer también tiene una cinta de carne que obstaculiza la procreación y que es lo que demuestra su virginidad, justamente. Las mujeres no son físicamente circuncidadas en las escrituras porque esto destruiría justamente el simbolismo de las señales de la virginidad que son necesarias para saber si la mujer virgen o no. Entonces, en Shoftim 11, Jefté, por ejemplo, ofrece sacrificar a cualquiera que nazca de primero en su casa, ¿sí? Porque él dice el primero que salga de las puertas. Salir pasando a través de las puertas es como un nacimiento, y así ha sido visto simbólicamente en muchas cosas. El umbral es también un lugar de muerte donde el nacimiento se deshace. Dice, por ejemplo, en Melahim Aleph 14, entonces la mujer de Yarobam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. La importancia de la puerta como un lugar de transición de la muerte a la vida es subrayada sobre todo por la afirmación de Yahshua de que Él es la puerta. La circuncisión del niño varón sirve como un sustituto para la mujer, ¿sí? Al señalar hacia la circuncisión de la simiente prometida, que Yahshua HaMashiach como que es el novio, ¿no es cierto?, cuya sangre
provee justamente las señales simbólicas de la virginidad de una esposa infiel, que es Israel, ¿no es cierto? Y la congregación, como un todo, ¿no? Necesita como evidencia legal, justamente, él provee esa sangre para que es necesaria como evidencia legal de su pureza ética, cosa que la novia no tuvo, ¿no es cierto? Porque fue infiel y fue ramera y todo lo demás. Al niño circuncidado se le llama novio de sangre, esto lo estudiamos en el capítulo 7 de esta serie de Shemot, justamente. Y la cortadura de la carne del esposo se extiende como la cobertura, ¿no es cierto? O sea, aplicada de una forma simbólica y espiritual también a la carne de la mujer, cuando el hombre circuncidado penetra a su esposa en la noche de bodas, y de esta manera extiende la cobertura hacia la esposa, sobre la esposa, y ya que los hijos nacen de la madre, pasan por las piernas. Sí, se considera también una puerta de salida, son todos símbolos. Antiguamente se veían de forma muy clara, ¿sí? Y eso al salir ellos también por esa puerta que tiene las marcas de sangre, también los abarca a ellos, a las niñas hasta que se casan y tengan su propia cobertura con su marido, a los varones hasta que son circuncidados en el 8º día. La comparación del cuerpo humano con una casa es bastante común en las escrituras, ¿no es cierto? Y dentro de poco lo vamos a estudiar mucho más cuando veamos el tabernáculo. Las piernas son explícitamente comparadas con pilares o con los postes de la puerta. Entonces tenemos finalmente unas pocas palabras sobre la perforación de la oreja en los postes de la puerta. Es una aplicación un poco diferente, ¿no es cierto? Un poco más profunda. La sangre de Pesach fue colocada en los postes de las puertas, ¿no es cierto? Nos dice Shemot en capítulo 12. Israel tenía que permanecer en sus hogares toda la noche. El salir a través de la entrada sangrienta, el lugar del nacimiento, era un símbolo del nuevo nacimiento, resurrección para Israel. Ellos salieron a través de la entrada sangrienta de los postes o de las piernas, ¿no es cierto?, de la casa. De igual manera, cuando Elohim trató de matar al hijo de Moshe, ¿no es cierto?, Tzipora entendió que se necesitaba que la sangre fuese puesta en los postes de la puerta de la casa del primogénito, porque la redención del primogénito era la redención de toda la casa. Eso era lo que se exigía, ¿sí? Y la destrucción de la casa era la consecuencia de no circuncidar y dedicar al primogénito, como Elohim acababa de decirle en el capítulo 4 a Moshe. Entonces Zipora cortó el prepucio del hijo, tocó con él las piernas de su hijo, poniendo así sangre en los postes de su casa, y el malaj de la muerte dejó de tratar de matarlo. Esto ya lo estudiamos, ¿no es cierto?, antes. La sangre del prepucio de la circuncisión, corriendo por las piernas, ¿no es cierto? Funcionalmente, sobre todo en este caso que es muy dramático, por así decir, es funcionalmente equivalente a la sangre de Pesach corriendo por los postes de las puertas, literalmente. Estos son equivalentes a la sangre de la circuncisión del oído, también corriendo por los postes de las puertas, o sea, los lados de la cabeza, así que son los lados de la boca. Así Pesach puede verse como significando a Israel pasando de ser un esclavo, o sea, un sujeto de posesión. Este esclavo muere y vuelve a nacer como hijo adoptivo en la casa de Elohim. Salir de las casas vientres muertos de Egipto, ¿no es cierto?, era equivalente a mudarse a la casa de Elohim, al reino de Elohim, a la nueva familia. El salir del pecado es siempre equivalente a entrar en el reino. No hay otro lugar donde se pueda salir del pecado. Uno no puede, no hay otro lugar. O se está en el pecado o se está en el reino. Una de dos, no hay lugar neutro. De esta manera, el dar vueltas por el desierto fue una anomalía en un proceso de redención, ¿no es cierto? Y aún así estaban bajo la protección de Yahweh. Ellos no quedaron librados a los demonios y al mal del mundo. Así como el mar de caña se abrió cuando Israel dejó Egipto, sí, así el Jardín también se abrió cuando entraron en Canaán. Yahweh estuvo todo el tiempo con ellos. Tan pronto como entraron, fueron circuncidados, como vimos, ¿sí?, para quitar el oprobio, la vergüenza de Egipto. Una vez más, hay aquí una conexión entre la circuncisión y Pesaj.
¿sí? Teológicamente van a ser vistas como un mismo evento porque se refieren los dos a la sangre. La colina de los prepucios, que justamente se formó cuando todos fueron circuncidados, que es Gilgal, se convierte en un indicador sangriento, por así decir, de la entrada a Canaán, que es la tierra prometida y la casa del pueblo de Elohim. Inmediatamente después de esta circuncisión tenemos que se celebra Pesaj, porque ahí ya estaban preparados para celebrarlo. Entonces, hablando de manera práctica, el esclavo debía salir de la esclavitud en el año shabático, ¿sí? Él podía ser nacido de nuevo como un ciudadano pleno en Israel, habiendo tenido varios años de aprendizaje como un siervo aprendiz, ¿sí? Estamos hablando de un siervo. O podía unirse a la casa de su amo como un hijo adoptado. De cualquier forma, la esclavitud estaba diseñada para producir un ciudadano responsable en la vida real, porque tiene también una aplicación material para la vida corriente, inclusive de personas que no hubieran siquiera vislumbrado esta segunda intención más escondida de Yahweh, ¿sí? Y al mismo tiempo todo esto es un símbolo del plan de Yahweh, bastante claro cuando conseguimos verlo. Ahora, estos tres significados de la circuncisión también se aplican a los oídos, las manos y los pies. Si los pecadores no pueden servir a Elohim, de manera que sus oídos, manos y pies son metafóricamente cortados o traspasados con el cuchillo. Si al colocar la carne del sacrificio en la oreja, la sangre, perdón, del sacrificio en la oreja, en el pulgar y en el dedo gordo de los sacerdotes y sobre el israelita limpio resucitado, vemos esto. Tenemos en el Vayikra 8, Moshe tomó un poco de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho, ¿sí? Y en el capítulo 14 dice, esta será la ley para un leproso cuando vaya a purificarse, y el sacerdote tomará un poco de la sangre, la ofrenda por la culpa, la pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar, el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Entonces Yahweh les aplicaba ceremonialmente la muerte y la resurrección en estas dos ceremonias diferentes, ¿no es cierto? Sin embargo, los enemigos de Elohim son permanentemente destruidos en manos y pies, como dice en Shoftim, por ejemplo, capítulo 1, dice, Adonibesek huyó, pero ellos lo persiguieron y lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Y Adonibesek dijo, 70 reyes con sus pulgares y los dedos gordos cortados solían recoger las migajas debajo de mi mesa. Según he hecho yo, así me ha pagado Elohim. Las manos y los pies de los israelitas limpios no solamente los hace, en primer lugar, resucitados, sino que son también, en segundo lugar, revestidos con el aceite del Ruach, como dice Vayikra en el capítulo 14, y en tercer lugar, son liberados de los obstáculos del pecado. Entonces, todas estas cosas se aplican al mismo tiempo. Las escrituras hablan más específicamente con respecto a la oreja, ¿sí? Los oídos de los hombres pecaminosos están éticamente atajados, tapados, no escuchan nada. Tú nunca habías oído de ellas, nunca las habías conocido, tus oídos no estaban abiertos desde antaño, dice Yeshaya en el capítulo 48, no habías escuchado nada, no habías entendido nada de todo lo que yo te estuve hablando, porque tus oídos no estaban abiertos. Sí, de manera que tienen que ser justamente abiertos, como dice en el capítulo 42, ¿quién es tan ciego como mi siervo, tan sordo como el mensajero que envío? ¿Quién es tan ciego como el escogido, tan ciego como el servidor de Yahweh? Viendo muchas cosas no hace caso y con los oídos abiertos no oye nada. Entonces Elohim habla su palabra en los oídos de sus siervos. Cuando Moshe llamó a todo Israel, le dijo, escucha Israel, las leyes y estatutos que yo te estoy anunciando a tu oído hoy. Estas cosas no están sacadas nuevamente, la expresión a tu oído han sido eliminadas de la mayoría de las traducciones. Está en los originales y pueden verificarlo. Entonces, las leyes y estatutos que te estoy anunciando a tu oído hoy para que las aprendas y tomes cuidado en obedecerlas. Es importante porque tenemos que escuchar de dónde viene la fe, del oír. Congreguen para mí todos los jefes de sus tribus
escribos y sus ancianos y sus jueces y sus oficiales para que yo pueda decir estas cosas a sus oídos, llamando al cielo y la tierra para que testifiquen contra ellos. Entonces Moshe habló en el oído de la asamblea completa. ¿Cómo puede hablar en el oído de la asamblea completa? Evidentemente es una forma de decir las cosas, ¿no es cierto? No lo dijo en el oído de cada uno. Habló las palabras de este canto de principio a fin y continúa de Barín en capítulo 31. Son muchísimos otros, hay muchísimos pasajes. Si abrir el oído literalmente es descubrir el oído, destaparlo, ¿no es cierto? Sacarle la cobertura que le estaba impidiendo, sacarle el velo al oído, sacarle esa cosa de carne que le estaba impidiendo, ¿sí? Usando la misma palabra para descubrir la desnudez, se usa la misma palabra, así que es mostrar, revelar, desnudar, exponer la desnudez, ¿no es cierto? El hombre cuyo oído ha sido abierto no solamente escucha la palabra de Elohim, él también obedece. ¿Sí? No es solamente una comprensión, bueno, ahora te escuché, pero igual sigo igual. No, es diferente la comprensión. Verdaderamente implica también una comprensión profunda que conduce directamente a la obediencia. Adonai Yahweh me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás, dice Yeshaya. Entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo, dice Job, también hablando de Yahweh. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Entonces estas cosas son importantes, ¿no es cierto? El hombre cuyo oído es abierto o descubierto, destapado, es el verdadero siervo, esclavo de Elohim. Obviamente Sarai y Abraham habían estado casados por mucho tiempo, pero Sarai y Abraham pueden ver su matrimonio consumado, ¿no es cierto?, como si fuera una cosa nueva, después de la circuncisión y el cambio de nombres que hemos visto en Bereshit 17. Entonces, los tres significados de la circuncisión corresponden a los tres aspectos de la salvación. La muerte y resurrección guarda correlación con el juicio y la justificación. La desnudez equivale a ser vestido, ¿no es cierto? Y eso guarda correlación con el dominio y la adopción y glorificación en su momento. Y finalmente, en tercer lugar, la remoción del obstáculo, ¿sí?, guarda correlación con la obediencia y la santificación, que son los caminos completos, no es solamente una parte de ellos. Como nota les digo que no estoy correlacionando los tres significados de la circuncisión con circuncisión, una de los oídos, otra de la mano y otra de los pies. No tiene nada que ver. Todas las cosas se aplican a las tres partes del cuerpo de la misma manera, ¿sí? En Yirmeyah 6 dice: ¿a quién tengo que hablar y advertir para que oigan? Sus oídos están tapados y no pueden oír. Miren, la palabra de Yahweh ha venido a ser para ellos objeto de burla. No la desean para nada. Esto es lo que sucede con una persona que tiene los oídos tapados. Maaset dice: testarudos, incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Sí? Dice Kefá: ustedes siempre resisten al ruaj de santidad, como hicieron sus padres, así hacen ustedes. Entonces los acusa de estar incircuncisos de corazón y de oídos. Estos pasuquín entonces hablan de aquellos falsos esclavos cuyos oídos no han sido circuncidados, de manera que ni escuchan la voz del Adón ni obedecen, evidentemente. Están muertos y no están resucitados, están vestidos de hojas, no están vestidos de Mashiach. Están en la carne, el obstáculo de la carne que no ha sido removido, y no están libres en el Ruach. Debido a que no se arrepintieron, sus oídos fueron cercenados directamente. Vemos esto en todos los evangelios, cuando Kefá le corta la oreja al esclavo, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote. Aparecen los 4 evangelios. En el huerto de Getsemaní es expuesta justamente la desnudez del esclavo que representa a Israel en ese momento. Y Yahshua vuelve a colocar la oreja, dándole a Israel una última oportunidad de arrepentirse antes de destruirlos en el año 70, pero no se arrepintieron. Estamos entonces ahora en posición de entender a fondo por qué el esclavo hacía que se le horadara la oreja en el poste de la puerta de la casa de su amo, ¿no es cierto? Primero eso lo lleva de la muerte a la resurrección, de manera que nace de nuevo como un hijo de la casa. La entrada de la casa es un lugar asociado con el nacimiento, como ya dijimos, ¿no es cierto?, porque es una puerta de salida. Este hijo adoptado se distingue claramente de otros esclavos, ¿no es cierto?, como vemos en Bereshit 17, en Vayikra 22. Si no había hijos
hijo físico ya sabemos, ¿no es cierto?, que podía llegar a heredar como sucedió con el esclavo de Abraham. Segundo, dado que la circuncisión es una ceremonia de colocación de investiduras, ¿no es cierto?, porque es todo, tenemos que ver al esclavo nacido en casa como investido de un cierto privilegio y autoridad, que realmente lo llegaba a obtener por encima del resto de los esclavos. Esto una vez más se relaciona con la adopción en la escritura, porque es como hijo de un hombre, es como hijo que un hombre es investido, literalmente, como hijo. Tercero, la remoción del obstáculo carnal significa que el oído del esclavo nacido en casa es abierto, finalmente, para escuchar y obedecer a pleno la palabra de su amo. Pero ¿cómo? No de forma, tengo que obedecer esas cosas que son tan aburridas, que se llaman leyes, qué cosas, si yo pudiera ser libre no obedecería ninguna, no. Su oído es abierto y completamente iluminado por dentro para tener ese deseo de obedecer las cosas directamente por voluntad propia. Esa es la diferencia. De esta manera es como cuando recibimos al Ruach y ya deseamos obedecer, practicar esa obediencia y tener esas leyes. Y bueno, nosotros hoy, como estamos en la mitad del camino, porque estamos con las dos cosas adentro, estamos en una situación en la cual hago lo que no quiero y no hago lo que quiero, ¿no es cierto? Pero bueno, la situación verdaderamente es esta. Cuando son abiertos los oídos, el deseo también llega al corazón de la persona y desea literalmente obedecer al Padre voluntariamente, algo que todavía no logramos a pleno. Existen dos porciones del Tanaj que hablan proféticamente de Mashiach como el esclavo, ¿no es cierto? Y que mencionan el oído de Elohim. En el mismo 40 tenemos la palabra de Elohim a Elohim. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Aquí vemos que el deseo de Yahweh no es sacrificio ni ofrenda, sino oídos abiertos para Él. ¿Qué son oídos abiertos para Él? ¿Me pongo a escucharte, presto atención y voy y te obedezco? No, Señor, no es eso. No quiere decir me dispongo a obedecer, sino simplemente me dispongo a entregar mi vida por completo para que tu ley sea grabada dentro de mí mismo y esa ley pase a ser parte de mi naturaleza. No debo obedecer la ley tiene que ser parte de mí mismo, yo debo convertirme en la ley porque la ley es la mente de Yahweh. Entonces, no se trata de obedecer, ahora escucho, antes estaba sordo y no te escuchaba, no alcanza con eso, es mucho más simple que simplemente escuchar las órdenes, porque con eso solamente alcanza para obedecer externamente. Como esclavo de Elohim, Yahshua no recibió la lengua de un maestro, sino de una persona sabia. Dice, Yahweh Elohim me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzados. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Él también dijo que Yahweh abrió sus oídos para que él oyera como hombre sabio, escuchara la palabra de Elohim, ¿no es cierto? Esto revela que si no somos sabios, no podemos hablar con él. Ciertamente, para poder hablar con él, primero tenemos que ser enseñados por él. Obedientes hasta la muerte. En Yahanan 14:31, Yahshua dijo, pero esto es para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Ya que Yahshua amó a Elohim, el Padre, ¿no es cierto? Él guardó la palabra del Padre, no solamente como un hijo, sino todavía mucho más, como un esclavo. La guardó hasta la muerte, obediencia de muerte. Él escuchó a Elohim y cumplió su voluntad al guardar su palabra hasta el fin, no importando lo que eso costara. El deseo de Yahweh era que Yahshua muriera en el madero para redimir al pueblo escogido, ¿no es cierto? El Padre le dio este mandamiento a Yahshua y en su amor por su Padre, él obedeció como esclavo y fue al madero. Él era hijo, no era esclavo, él podía haberse revelado si quería y no lo hizo, ¿sí? Por lo tanto, su muerte en el madero fue un acto de obediencia. Y Shaul afirma que Mashiach llegó a ser obediente hasta la muerte, aún la muerte de madero. Por obediencia a Yahweh, entonces Mashiach murió de una manera vergonzosa, una manera que todo el mundo completo consideraba la más vil de las formas de muerte, ¿sí? Murió como criminal, como malhechor, ¿sí? Clavado en el madero según la costumbre romana. Solo un esclavo podía morir de esa manera y solo un esclavo espiritual podía disponerse a morir de esta manera por obediencia al Padre. Entonces, tenemos que tomar a Mashiach como nuestro modelo. Las escrituras revelan que nosotros
creyentes en Mashiach, no somos solamente criaturas de Elohim, sino también hijos de Yahweh, ¿sí? En la vieja creación somos criaturas de Elohim, en la nueva creación hemos llegado a ser hijos de Elohim en promesa, ya que aún no hemos llegado a la madurez, ¿no es cierto?, para recibir de pleno la herencia. No obstante, si mantenemos nuestro rango de criaturas e hijos, no vamos a poder obedecer a la palabra de Elohim, tenemos que ir más allá. Para guardar su palabra tenemos que vaciarnos y humillarnos, dejar a un lado el rango de criatura y de hijo, del cual muchos se enorgullecen, ¿sí? No sentirnos especiales o elegidos por encima de los demás. Sí, solo así nos vamos a poder convertir en esclavos de Elohim. Según la tipología de Shemot 21, Mashiach es el esclavo y Elohim es el amo, ¿no es cierto? Si deseamos tomar a Mashiach como nuestro modelo, porque todo lo que él hace nosotros debemos imitarlo, tenemos que aprender a ser esclavos, ¿sí? Aquellos que sacrifican todo por los demás. Él pide que sigamos sus pasos y este es uno de los pasos que también debemos imitar. El apóstol Shaul siguió a Yeshua y se convirtió en un esclavo. Él inició el libro Romanillín diciendo Shaul, un esclavo de Yeshua HaMashiach. En Tito 1 él se refiere a sí mismo como esclavo de Elohim también. Como esclavo de Mashiach de Elohim, Shaul estaba dispuesto a despojarse, a humillarse, a sacrificar su rango, sus derechos, sus privilegios, todo. Si no cabe duda de que en este asunto él caminó en las huellas de Yeshua, ciertamente. El Adón era un esclavo de Elohim, Shaul también era un esclavo por la vida de servicio y de sacrificio en Mashiach. Quiero recalcar nuevamente que la razón por la cual la ordenanza acerca de los esclavos viene en primer lugar se debe a que si no tenemos el espíritu de un esclavo, no podemos obedecer las otras ordenanzas y llevar una vida humana apropiada delante de Elohim. Por ejemplo, el capítulo 23 afirma que si un israelita veía que el buey de su enemigo se alejaba, él debía regresárselo. Además, si un israelita veía un asno que pertenecía a alguien que él aborrecía, ¿sí?, su enemigo, caído debajo de su carga, él tenía que ayudarlo a levantarse, ¿no es cierto?, al animal. Si un israelita tenía el espíritu, la actitud de un esclavo, él estaría dispuesto a humillarse y ayudar de esta manera. Él se diría a sí mismo, soy un esclavo que le sirve a Elohim, mi amo, quiero a mi amo y quiero a su pueblo. Aunque este israelita es mi enemigo, de todos modos pertenece al pueblo de Yahweh. Debo cumplir el deber de esclavo y tomar cuidado de su ganado, ayudarlo en lo que él no está viendo en este momento. No obstante, si un israelita no tenía el espíritu de un esclavo, él podía, por el contrario, regocijarse al ver el daño, ¿no es cierto?, en el ganado de su enemigo. Y tantos hacen eso exactamente, ¿no es cierto? Probablemente llegase a considerar esto como la manera en que Elohim juzgaba a su enemigo y lo estaba castigando. Qué bueno, mirá, te tocó una cosa así, ¿no es cierto? No vemos a tantos creyentes hoy que se regocijan literalmente en las penas que sufren sus enemigos, ¿sí? Y normalmente son considerados así solamente porque no piensan exactamente de la misma manera y terminan viendo esas cosas y las declaran como justicia divina, así como la confirmación de que ellos tienen la razón en lo que sea, que han sido reivindicados mientras la otra persona no. Esta actitud difiere muchísimo de la actitud de un esclavo y más aún de la de Mashiach mismo. Si deseamos guardar los mishpatim, tenemos que ser esclavos. La ley de Elohim requiere esto, ¿sí? Los que no están dispuestos a ser esclavos no pueden obedecer su ley, de ninguna manera, no van a poder llegar a tener sus oídos abiertos, ¿sí? El Adón Yeshua llegó a ser un esclavo, enseñó a sus discípulos en el momento en que ellos se esforzaban por ser los primeros que tenían que tomar la posición de un esclavo. Él dijo, pero entre ustedes no será así, por el contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe hacerse servidor de los demás, y el que anhele ser el primero entre ustedes debe hacerse servidor de ustedes, igual que el Hijo del Hombre, que no vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El amor es la base para el servicio. Según este capítulo, un esclavo hebreo era libertado después de servir a su amo durante 6 años, ¿no es cierto? Si él obtenía una esposa e hijos durante su cautiverio, entonces él debía dejarlos porque no le pertenecían y salir solo. No obstante, él podía decir, yo amo a mi Adón, a mi mujer, a mis hijos, no sabré libre. Entonces, aquí vemos que el hecho de seguir como esclavo no es un requisito legal, ¿sí?, sino que es un asunto de amor.
Esta parte debe ser resaltada también. Por amor a su amo, a su esposa, a sus hijos, el esclavo no quería salir libre. Por el contrario, él quería servir a su amo para siempre. El amor era la base de ese servicio continuo. A menudo dicen que el amor ciega a la gente. En realidad, si deseamos amar a los demás, tenemos que estar con esa ceguera, ¿no es cierto? No obstante, en cuanto a nosotros mismos, debemos ser un sacrificio. El amor requiere sacrificio, y sin sacrificio no puede haber amor. El Adón Yahshua nos amó al ser el sacrificio para nosotros, y andan en amor, como el Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahweh, dice Efesios capítulo 5. Mashiach se dio por nosotros, murió como malhechor, y esto demuestra que el amor requiere sacrificios. Así que sería bueno que muchos de los creyentes que andan en el mundo dejen de andar pidiendo todas las comodidades, porque la vida de Yahshua los desmiente completamente y en todo momento. Según Shemot, entonces un esclavo podía sentir el deseo de no ser libre, o mejor dicho, podía colocar en primer lugar su amor por su familia y también por su amo. Su amor por ellos lo incitaba a preferir el cautiverio como esclavo, simplemente a no considerarlo como algo malo o humillante. No lo estaba considerando como mala cosa, ¿sí? Esto no es un asunto de requisito legal, ¿sí? Es motivado por el amor voluntario, nadie lo estaba obligando. Yahshua ama a Elohim, ama a la congregación y ama a todo su pueblo. Elohim es su Adón, la congregación es su esposa y todo su pueblo son sus hijos. El Brit Hadashah revela este amor de Yahshua por el Padre, este amor triple, ¿no es cierto? Por el Padre, la congregación y los Kadoshim, por todos y cada uno. Entonces, según Yahanan en el capítulo 14, Mashiach ama al Padre. En Efesios 5 vemos que Mashiach ama a la congregación. Y en Galutia y en Efesios dice que Mashiach ama a todos los creyentes, a todos los Kadoshim. Entonces este amor era su inspiración y por lo tanto, por esta causa, estaba dispuesto a hacerse un esclavo. Esta es la fuerza motora que debe impulsarnos a todas las cosas que hagamos por Él y por nuestros hermanos. El amor es el motivo y el prerequisito para ser un esclavo. Shemot 21 habla del esclavo que era llevado al poste, ¿no es cierto? Como ya dijimos, antiguamente los esclavos normalmente esperaban órdenes de su amo junto a la puerta. Ellos tenían que estar ahí esperando, estar atentos. En lugar de hacer algo por su cuenta, tenían que actuar solamente según la palabra de su amo, evidentemente. Hoy en día, en nuestra posición como esclavos de Mashiach, también tenemos que esperar en el poste, por así decir. Además, vemos que el amo horadaba la oreja de su esclavo con una lesna. Y esto indica que ahora quedaba abierta para escuchar a su amo. Ahora quedaba abierta para escuchar y obedecer. Obedecer con gozo. Él había sido un esclavo de ese mismo amo por cierto tiempo, pero su oído únicamente era abierto cuando él se entregaba voluntariamente. Y esto no quiere decir que a esto haya sucedido cuando creímos. Al contrario, este esclavo ya era esclavo, ¿sí? Entonces nosotros queríamos, sí, ya creímos, pero hasta que no nos entregamos 100% voluntariamente, nuestro oído no es abierto de pleno. Y ahí recién empezamos a dejar de ver las ordenanzas de Yahweh como una cosa pesada, una cosa difícil, una cosa tengo que obedecer, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Si estoy bajo la gracia está mucho mejor de esa manera, y todas esas cosas, ¿no es cierto? Muchos creyentes sirven a Elohim, pero no permanecen en el poste, y su oreja no ha sido horadada con una lesna. Ellos actúan independientemente y no según lo que nuestro Adón nos pide. Hacen muchas cosas conforme a sus propios conceptos, a sus deseos, a sus intenciones, como ellos quieren. Nosotros, los que creemos en Mashiach, tenemos que ser sus esclavos. Ese es el requisito. Tenemos que decirle que lo amamos. Tenemos libertad para salir, pero no queremos. Yo no quiero estar lejos suyo, ¿sí? Yo te amo, yo amo la congregación, amo a tus hijos y no quiero estar en otro lugar. Es aquí donde deseo permanecer, entonces perfora mi oreja. Por una parte podemos testificar, dar testimonio de cuán disfrutable y gloriosa es la vida de congregación. Y por otra parte, en la vida de congregación todos tenemos que ser esclavos unos de otros, porque para eso estamos, justamente para ayudarnos unos a los otros, para estar creciendo unos con los otros
y unos contra los otros, como ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Él nos ajusta y nos limpia y nos va dando la forma correcta que necesitamos, justamente unos contra otros. El Berihá y el Tanaj indican que el pueblo de Elohim necesita manifestar justamente el espíritu de un esclavo. Los ancianos en las congregaciones, las personas que dan consejos, ¿no es cierto? Tienen que estar conscientes de que si no están dispuestos a ser esclavos, no pueden ser ancianos apropiados. Y esto ya descalificaría a la mitad de los ancianos de todas las denominaciones conocidas. Cada anciano tiene que ser un esclavo, literalmente. Mashiach dijo que era así la cosa. Esta fue la razón por la que él enseñó a sus discípulos a no ser superiores a los demás, sino a colocarse a sí mismo por debajo de los demás y ser sus esclavos. Y en la vida de congregación no existen rangos, todos somos hermanos, todos tenemos que servir como esclavos directamente, no hay ninguno más importante que el otro, aunque sí hay niveles en cuanto al crecimiento de cada uno, pero es una cuestión temporal, nada más. Todos estamos dentro del mismo cuerpo. Todos hemos oído y leído centenares de mensajes sobre la vida, el Ruach, Mashiach, la congregación, ¿no es cierto? No obstante, si queremos aplicar estos mensajes, tenemos que hacernos esclavos. Ese es el secreto para poder llevar las cosas a la práctica. Los que no están dispuestos a tener un espíritu de esclavo no pueden aplicar estos mensajes de una manera práctica, literalmente. En el mundo, muchos testifican que aman a la congregación y que están dispuestos a consagrarse a la novia, pero la mayoría de ellos abandonan la vida de congregación y aún en algunos momentos se oponen por completo y le hacen la guerra. En su interior ambicionaban posesiones o buscaban lucirse o mostrar sus conocimientos o lo que fuere. Hay muchas motivaciones de la carne, ¿sí? O tal vez simplemente encontrar el texto escrito según mi propio gusto, ¿no es cierto? Estoy buscando dónde está escondido ese texto que es el justo para mí. Si esta ambición no se cumple en la vida de la congregación, entonces la abandonan simplemente. Por eso solo pueden hallar espacio en las congregaciones mundanas, donde todos trabajan para la carne y se dicen las cosas que quieren escuchar. Si solo aquellos que están dispuestos a ser esclavos pueden quedarse permanentemente en la vida de la congregación verdadera, la que forma parte de la novia, la que forma parte del cuerpo, la que crece, ¿sí? Por mucho que me maltraten los kadoshim, no tengo otra alternativa que quedarme en la vida de congregación, porque eso forma parte, y yo también maltrato a otros, o sea, formamos parte de todos de este cuerpo, y es de este aprendizaje en el cual estamos yendo. Así que si cualquier pequeña diferencia nos hace abandonar las cosas, estamos abandonando a Mashiach también, porque esto es su cuerpo. Entonces la congregación es el hogar del Padre y de todos sus hijos. No soy más que una de sus esclavas, evidentemente que lo ama él, que ama a la congregación y tiene que amar a todos sus hijos, ¿sí? Con todas nuestras virtudes y defectos que todos tenemos de las dos cosas. Después de dar tantos mensajes, ¿no es cierto?, sobre todas estas cosas, es bueno y agradable presentar este mensaje sobre la esclavitud. Esta palabra nos concierne a todos nosotros y es una forma de vida que lleva realmente a la vida. Si tenemos el espíritu y el amor de un esclavo, entonces nos va a resultar fácil obedecer, como él nos ha dicho. Si el amor siempre precede a la obediencia. La relación que existe entre padres e hijos es un buen ejemplo en este sentido, si la misma es saludable y correcta, obviamente. Con esto me refiero a que el amor produce obediencia. Un esclavo es la única persona que puede obedecer. Un buen padre, como ya dijimos, tiene que tener el amor y la obediencia a un esclavo con respecto a sus hijos para su bienestar completo, ¿no es cierto? Su familia toda, en verdad. En su interior, una madre que ama a sus hijos está dispuesta a ser esclava de ellos y a hacerlo todo por ellos. Es bastante normal, ¿no es cierto? ¿Por qué los padres obedecen a veces a sus hijos? Lo hacen por amor, y porque el asunto no es negativo, evidentemente, porque hay algunos que hacen cualquier pavada que chillan los hijos y son todos caprichosos, pero ese no es el ejemplo. El amor es el requisito para la obediencia. En este mensaje, entonces, mi carga ha sido recalcar tres asuntos: el espíritu del esclavo, el amor de un esclavo y la obediencia de un esclavo. Si tenemos el espíritu de esclavo, un amor de esclavo y una obediencia de esclavo, las tres cosas, ¿sí? Así y únicamente así vamos a poder guardar los mandamientos. Solo una persona que tiene este espíritu, este amor y esta obediencia de esclavo puede obedecer los mishpatim de Elohim, porque esa persona ha obedecido al mandato de nuestro Adán. Y les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí
sí mismo, tome su madero cada día y sígame. ¿Qué es negarnos a nos mismos, humillarnos y hacernos esclavos? Ahora podemos ver entonces la razón por la cual Elohim pone la ordenanza acerca de los esclavos en primer lugar, creo que ya ha quedado bastante claro, y por qué el esclavo aquí tipifica a Mashiach, que es el verdadero esclavo. Por supuesto, tipifica todo en las escrituras, tipifica a Mashiach en primer lugar, porque él es el que vino a hacer todo para dar el ejemplo bien claro de todas las cosas, además de consumar todo lo que debía ser consumado, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que seguir atrás de él imitándolo. No es él ya hizo todo, yo no tengo que hacer nada, no. Él ya hizo todo y por su gracia ahora puedo imitarlo y ser como él fue, ¿no es cierto? No en cuanto a la salvación, no vamos a salir a salvar a nadie en ninguna de esas cosas, pero sí vamos a salir a imitarlo en cuanto al comportamiento y nuestra relación, sobre todo con nuestros hermanos. Entonces, nosotros los que creemos en Mashiach le pertenecemos y tenemos su vida de sacrificio. También tenemos que ser esclavos que aman a Elohim, a la congregación y al pueblo de Elohim. Necesitamos serlo, necesitamos ejercerlo, necesitamos que eso se vea realmente. Con este amor como motivación, entonces tenemos que ser esclavos que se sacrifican y que sirven. Cuando llevamos la Besorá a los incrédulos, los abordamos como esclavos. Ellos son esclavos, ¿no es cierto? Un incrédulo todavía es esclavo, es esclavo, está sujeto a posesión de Hasatán, ¿no es cierto? Como nosotros mismos estuvimos antes, de la misma manera. Así que ellos viven en la casa del amo y comen las migajas que caen de la mesa del Adón, ¿sí? Lo que esto es llamado algunas veces como gracia común, ¿no es cierto? Que se corresponde con el hecho de que Yahweh en su misericordia hace llover sobre justos e injustos, ¿no es cierto? Entonces ellos todavía no han sido destruidos por eso. Los invitamos entonces a ir a la puerta de entrada y que sean adoptados como hijos nacidos en casa. Eso es lo que hacemos cuando llevamos la Besorá a los demás, ¿no es cierto? Es el movimiento que se hace, ¿no es cierto? Les mostramos la sangre de la circuncisión del oído de Yahshua, sí, que está sobre la puerta, en la cual nosotros vamos a colocar la nuestra también, la suya, la del esclavo, y les informamos que si confían en la sangre de Mashiach, se pueden convertir en hermanos del rey, en hijos, ¿no es cierto?, de la familia de Yahweh, y van a poder sentarse en la mesa del Adón como miembros plenos de la casa, como miembros de la familia, herederos, ¿sí? Entonces les hacemos saber que mientras estén vivos, viven como nosotros vivimos en la casa del Adón, participan de los beneficios de la muerte del hijo, ¿sí? Pero si no, van a seguir siendo esclavos, si rehusan este gran don que él nos da, ¿no es cierto? Y van a permanecer siendo esclavos eternamente de Hasatán y perderán todos estos beneficios. Ese es justamente el pecado imperdonable, que es el rechazo literal, ¿no es cierto?, de recibir la gracia que Elohim dispone para nosotros. Bueno, habiendo terminado, ahora sí quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. A ver, dice Gaby, ¿se puede ver de una manera más completa cómo es necesaria la circuncisión del corazón? Porque de esta forma no tenemos nada que tapa nuestro ruaj, así que el velo es rasgado y el ruaj de Yahweh habita en nosotros, en nuestro lugar más íntimo, en nuestro lugar santísimo. Exactamente, eso es lo que hay que hacer, hay que entregarse por completo. Hola Andrés, hola Gerardo. Dice Gaby, los roces en la vida de congregación son muy necesarios porque, como dijiste en anteriores estudios, es Yahweh trabajando sus piedras. Todos los golpes son necesarios para crecer. Sí, eso es cierto y es inevitable, pero forma parte. Pero cuando nos vamos, simplemente estamos fuera de la cantera. Somos Rolling Stones, simplemente piedras rodantes. Esto es parte de ir abriendo el regalo que es la salvación, es abriendo el paquete a través de la santificación. Cuando somos hijos de facto vamos aprendiendo a medida que caminamos, tal cual. Exactamente eso es lo que necesitamos hacer y es muy necesario que comprendamos todas estas cosas porque no se trata de esforzarnos por cumplir, guardar leyes, reglas, mandamientos, lo que sea, sino que todo se trata de ser, no de hacer.
Entonces lo que necesitamos es entregar nuestro viejo hombre, que es el que se resiste, ¿no es cierto? Nuestro nuevo hombre está totalmente de acuerdo. Necesitamos entregar nuestro viejo hombre a Mashiach y vivir y hacer crecer cada día más nuestro nuevo hombre, ¿no es cierto? Para que ese sí tiene los oídos abiertos, ese sí está y será capacitado, le será abierto los oídos, le serán abiertos los ojos y podrá cumplir con todas las cosas, todos los requisitos que Yahweh nos pide. Si insistimos en esforzarnos, en hacer las cosas y nos cuesta, es porque estamos insistiendo en la carne. Y la carne no desea eso. No es su deseo bajo ninguna circunstancia. Sí, mientras hacemos cumplir en la carne vamos a fracasar. Exactamente. La cosa es crecer en Mashiach, es hacer crecer el nuevo hombre. ¿Sí? En ese nuevo hombre, Él crece en nosotros y nosotros crecemos en Él. No tenemos que seguir estando en la otra mitad, digamos, que es el viejo hombre, por así decir. Porque la carne solamente hace lo externo y así queda vacío, exacto. La carne solo cumple la cáscara, nada más. La carne no puede comprender, no comprende las cosas del espíritu, dice, ¿no es cierto? Entonces justamente no comprende la motivación interna y de esa manera solamente hace las cosas, pero no las hace ni con amor, ni con el oído abierto, ni porque realmente lo decía, sino solamente las hace para ser bien vista, no ser castigada, recibir el premio, o sea, por motivaciones que la benefician a sí misma. Esa es la motivación que siempre tiene la carne. El Ruach no tiene una motivación en sí mismo. El Ruach es un espíritu de esclavo, literalmente. Entonces, todo lo que se hace en el Ruach es para Yahweh en primer lugar y los demás en segundo lugar, que es lo que Mashiach nos pide a todos. Esas son las motivaciones y ese es el orden en que tienen que ser ejecutadas. Este crecimiento en Mashiach es batallador contra el enemigo y la carne, dice Gerardo, totalmente, Gerardo, pero es batallador para bien, es para su gloria y para nuestro gran beneficio, es realmente maravilloso cuando lo vemos como, pero sí, hay batalla, hay dura batalla. Qué linda esta charla, Dani, dice Emilio, obediencia por amor a él. Totalmente, es una obediencia que se hace desde adentro y no por obligación, ni por ganancia, ni por beneficio, ni por miedo, ni por nada. Que es justamente todas las motivaciones que nos hacen obedecer las leyes humanas, normalmente. Si pudiéramos, las quebrantaríamos, la mayoría de todas. Muchas veces, de hecho, lo hacemos, ¿no es cierto? Medio escondida, medio que cuando no nos ven, bueno, no lo hago, de cosas así. ¿No es cierto? Pero justamente cuando lo amamos a Él y tenemos su mente, tenemos su amor en nuestro interior, evidentemente vamos a hacer todo lo que Él hace también. Y nunca pero no es solamente no vamos a transgredir eso porque lo amo, no es eso, no se me va a ocurrir transgredirlo porque yo soy Él, porque Él está en mí y mi interior es Él que está manifestándose. Esa es la meta que necesitamos alcanzar, que obviamente la vamos a alcanzar en la plenitud, ni que nos esforcemos en esta etapa vamos a alcanzar esa plenitud, y sin embargo esa es la promesa que tenemos justamente. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por terminada la charla. Recuerden que mañana están las reuniones de oración. Los esperamos entonces mañana. Shalom a todos, hermanos, hasta mañana.